do YouTube do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, né? Meu nome é José Luiz Oreiro, sou professor associado ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília, sou conselheiro, né, do Corecon DF e também eu sou coordenador da Comissão de Desenvolvimento, Renda, que junto com o grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, tem o prazer de apresentar hoje, né, um webinário com o professor Jesus Ferreiro Aparício, que é professor titular, né, da Universidade do País Basco, Bilbao, Espanha, né, e também pesquisador do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, que vai nos falar hoje sobre o tema padrões de industrialização e desindustrialização na Europa. O professor Jesus Ferreiro, por suposto, como é espanhol, ele vai fazer a sua apresentação na língua castelhana, né? Eu pedi para ele falar mais devagar, né? Que com isso eu acredito que a grande maioria das pessoas no Brasil consegue entender o castelhano. E aqui eu só quero fazer uma observação. Eu estou falando castelhano e não espanhol, porque a Espanha tem quatro línguas oficiais, né? Mas o castelhano, que é o que nós no Brasil chamamos de espanhol, né? Que é a língua comum a toda a Espanha, mas também tem o basco, o catalão e o galego, né? Que é da minha região de origem, do meu pai, que é Galícia, em Espanha. Né? Então, o webinário será em castelhano. Né? E eu desde já, eu peço permissão ao público para poder me dirigir ao professor Jesús Ferreiro na nossa língua comum, que é o castelhano. Bueno, buenas tardes, Jesús Ferreiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar participando en este webinario. Y bueno, en primer lugar, lo que quiero es agradecer, mostrar mi agradecimiento tanto al grupo de investigación en macroeconomía estructuralista de desarrollo, del cual soy miembro y que dirige el profesor José Luis Oreiro, y también al Consejo Regional de Economía del Distrito Federal de Brasilia por haber organizado este seminario y, evidentemente, pues de nuevo reiterar mi agradecimiento al profesor Oreiro por haberme invitado y por poder compartir con todos ustedes pues una parte de mi investigación, de la investigación que estoy realizando actualmente en curso. Bueno, mucho gusto, Jesús, por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que no es necesario más presentaciones. Bueno, ya he dicho que eres profesor catedrático en la Universidad del País Vasco. En Brasil, catedrático significa titular. Yo sé que en España tiene Ujú, bueno, otro significado, pero bueno, entonces, Jesús, como se dice en Estados Unidos, the floor is yours, ¿no? ok. Hable despacito y bueno, pues lleve unos 40, 50 minutos para presentar tu tema y después voy a hacer mis consideraciones y a ver si hay preguntas de los internautas que nos estén viendo en este momento. Bueno, pueden empezar. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a pasar compartir a compartir la pantalla, la presentación. Creo que se ve bien sin problemas. Sí, sí. Bien. Bueno, como ya ha comentado el profesor Oreiro, pues la presentación de este seminario tiene como título Patrones de industrialización y de desindustrialización en Europa. Este es un trabajo o es una presentación que está basada en un artículo que he hecho con una colega de mi departamento, también mi mujer, Carmen Gómez, y que fue originalmente presentada en el cuarto workshop internacional que el grupo de investigación de macroeconomía estructuralista y de macroeconomía estructuralista del desarrollo organizó precisamente el pasado mes de julio en Brasilia y el cual ha dado lugar pues, a un artículo que actualmente está en proceso de revisión en la revista PSL Quarterly Review. El objetivo de esta investigación, de esta presentación, es precisamente abordar un tema
que puede resultar un poco, vamos a decirlo así, chocante desde el punto de vista, por ejemplo, de los economistas en Latinoamérica, porque en este caso lo que estamos tratando de analizar es la posible existencia y comprobado cuál sería la existencia, si hay o no, las causas o los efectos de un posible patrón de desindustrialización en la economía europea, en las economías europeas, que en principio, por definición, podríamos considerarlo todos ellos como economías ricas o economías avanzadas o desarrolladas, como se quiera denominar. Y es que, en realidad, la literatura económica, sobre todo en el marco de lo que es los estudios de la economía del desarrollo, siempre ha prestado una especial atención al papel que juega la industria en los procesos de crecimiento, de desarrollo y de cambio estructural en general en las economías en desarrollo y emergentes. Y sobre todo lo que ha prestado una especial atención es al papel especial que puede jugar o que juega la industria manufacturera como elemento motor de los procesos de cambio estructural y como elemento motor de los procesos de crecimiento y de desarrollo. Y como ya veremos, prácticamente todos estos estudios lo que consideran es que el desarrollo económico de un país, el avanzar en su proceso de desarrollo, está directamente vinculado, relacionado con un crecimiento en el peso de las manufacturas. Esta literatura, que casi la mayor parte de ella se ha centrado, como ya hemos dicho, en economías emergentes y en desarrollo, sin embargo, ha prestado una menor atención al papel que puede seguir jugando, que juega la industria manufacturera en las economías avanzadas o en desarrolladas como pueden ser las europeas. Y en ese caso, lo que se tratamos en nuestro caso es de analizar, como ya hemos dicho, sí, al igual que se detecta un caso típico puede ser como muchas veces ha analizado también el profesor Oreiro, que en economías, por ejemplo, emergentes como puede ser la brasileña, se produce, o en otras economías, un proceso de desindustrialización. Luego, nuestro objetivo es analizar si en Europa puede estar ocurriendo algún proceso parecido que pueda tener o que pueda dar lugar a un efecto negativo sobre la evolución, sobre la dinámica de comportamiento de las economías desarrolladas. Porque como ya veremos, en las economías, ahora a continuación, en las economías en desarrollo, lo que se viene a plantear es que si existe un proceso de desindustrialización, normalmente se considera un proceso de desindustrialización negativo, prematuro o temprano, y esto les impide a las economías avanzar en su proceso de desarrollo y llegar a convertirse en economías desarrolladas. Y nuestro objetivo, lo que queremos analizar es si puede pasar algo parecido en el caso de las economías europeas y si pueden existir economías en las cuales, como ya lo comentaremos, pueden estar sufriendo un proceso de desindustrialización negativo que puede afectar a el comportamiento, a su crecimiento a medio y largo plazo y por lo tanto ser considerada como un proceso de carácter negativo que puede afectar al desarrollo de estas economías y es precisamente lo que vamos a tratar de centrar en nuestro análisis. Si el comportamiento de la industria, la evolución de la industria en las economías europeas, sigue todas ellas un mismo patrón o hay economías que se comportan de forma diferente. En algunos casos, como ya veremos, diferente incluso respecto a lo que la teoría económica pudiera anticipar. Entonces, nuestro punto de partida es precisamente parte de una consideración teórica que es nuestro, vamos a decirlo así, entre comillas, nuestro modelo teórico es tratar de estudiar cuál es el papel que juega la industria, las manufacturas, en los procesos de desarrollo. Entonces, lo que podemos decir de forma muy resumida es que podemos afirmar que hay un consenso generalizado entre todos los autores a la hora de pensar que las manufacturas, que la industria manufacturera juega un papel clave en los procesos de transformación económica y también incluso social y política en las economías en desarrollo y en las economías emergentes. De hecho, la mayor parte de los estudios lo que vienen a plantear es que hay una conexión directa entre el desarrollo económico, los procesos de desarrollo económico y los procesos de transformación económica estructural, en la cual las economías de desarrollo menos desarrolladas, que se caracterizan por fundamentalmente dedicar la inmensa mayoría de sus recursos económicos, y me refiero de capital
y de trabajo al sector primario, que es donde tiene el sector que tendría un mayor peso, actividades como pueden ser las actividades agrícolas o extractivas. En este caso, la teoría del desarrollo lo que viene a plantear es que para que se produzca ese proceso de avance cuantitativo, pero también cualitativo en la economía, esos sectores, esos recursos económicos deben trasladarse desde el sector primario al sector manufacturero, al sector industrial. De esa forma, el mayor crecimiento, el mayor peso del sector manufacturero puede contribuir o puede ser actuar como motor de los procesos de cambio y del proceso de desarrollo. En este sentido, en ese proceso de desarrollo de estas economías menos avanzadas, a medida en la cual se produce, a medida en la cual las economías van avanzando en su proceso de desarrollo, pues el peso del sector, las dimensiones del sector primario irían perdiendo peso, al mismo tiempo que lo va ganando peso el sector de las industrias manufactureras. Y eso tiende a reforzar, precisamente, generar, por así decirlo, un círculo virtuoso en la cual pues, los procesos de crecimiento y desarrollo continúan, se van además profundizando y gracias al peso creciente de las manufacturas, esas economías avanzan en su proceso de desarrollo hacia una convergencia o un proceso, por utilizar el concepto anglosajón de catching up, con las economías más avanzadas o desarrolladas. Y para entendernos, las economías, por ejemplo, de renta baja pasarían a ser economías de renta media, las de renta media podrían pasar a ser economías de renta media alta e incluso las economías de renta media alta acabar convirtiéndose en una economía avanzada. Por lo tanto, lo que vendríamos a decir es que, en ese sentido, el crecimiento, el aumento del peso de las manufacturas actuaría como motor del crecimiento, pero también del desarrollo económico. Sin embargo, la literatura, o al menos la dominante, lo que viene a plantear es que esa relación que existe entre el tamaño de las manufacturas y su evolución y los procesos de desarrollo no es una relación lineal, sino que sería una relación no lineal, como lo ya veremos ahora en forma de una U invertida. ¿Por qué? Eh, porque existirían una serie de fenómenos que tienden a hacer de que, entre comillas, de forma natural, las manufacturas vayan perdiendo peso relativo en respecto a la economía, a la actividad económica. Y eso por varios motivos. Entre los principales serían uno, por ejemplo, que es que en la productividad en el sector manufacturero crecería más, tendría un mayor crecimiento que en el resto de sectores. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, en materia de empleo, que para producir la misma cantidad de productos manufacturados se necesitan menos trabajadores. Luego, incluso para ir aumentando la producción industrial, la producción manufacturera, no serían tan necesarios tantos trabajadores. Y eso permite trasladar pues, factor trabajo a otros sectores como pueden ser los de los servicios. También habría otro factor que tiene que ver con la diferencia de comportamiento de los precios de las manufacturas y los precios de los servicios. Algo que está normalmente vinculado a que precisamente hay un mayor nivel de competencia en el sector, sobre todo en economías más abiertas, entre los precios de la manufactura, en el sector manufacturero que no en el sector de servicios. Y dado que los precios de los productos manufactureros crecen menos que los de los servicios, pues el valor de la producción de los servicios aumentaría mucho más que el valor de la producción de las manufacturas, con lo cual el peso de la producción manufacturera respecto a la actividad económica total, llámese valor añadido bruto o PIB total, pues iría disminuyendo. Y también existiría otro proceso que tiene que ver con el hecho de que a medida que las economías se van desarrollando y que la renta de los individuos va aumentando, también se produciría, en este caso, un proceso de cambio en la demanda de los agentes. De tal forma que cuando la renta per cápita va aumentando, aumentaría la demanda de servicios y por lo tanto esa mayor demanda de los servicios vendría acompañada de un menor crecimiento en la demanda de bienes. De esa forma, por lo tanto, al aumentar el peso del consumo de servicios, también tendería a aumentar el tamaño de forma natural de la producción de los servicios. En definitiva, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que como resultado de este proceso, pues como hay una tendencia a que se produzca un mayor crecimiento en la producción y en el empleo del sector servicios, pues las manufacturas, en la industria manufacturera iría perdiendo peso.
Da igual si lo medimos en términos de empleo como de valor añadido bruto. Esto haría que, podéis disculpar por la grafía, ya, que ya podéis comprobar que el diseño y el dibujo no es lo mío. Existiría una relación entre lo que es el desarrollo económico y el peso de las manufacturas en las industrias, que tendría esa forma de joroba o, como se suele denominar en la economía, en los estudios económicos, de U invertida. Existiría un proceso, un periodo a través del cual, como se puede observar, a medida que las economías avanzan en su proceso de desarrollo, el peso de la industria manufacturera seguiría creciendo hasta llegar a un punto, a un umbral, a un pico, a partir del cual las economías seguirían avanzando en su nivel de proceso de desarrollo, por ejemplo, en su nivel de renta per cápita, pero el proceso de avance en su estadio de desarrollo vendría acompañado de una disminución en el peso de las manufacturas. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el resultado? Pues el resultado sería que, por así decirlo, pues como se plantean en algunos estudios, en realidad el proceso de desindustrialización sería un fenómeno o un resultado natural del propio proceso de desarrollo. Es decir, sería precisamente el resultado del éxito en el proceso de desarrollo de una economía. Porque una vez que ésta alcanza un estadio de desarrollo que puede ser equivalente al de las economías avanzadas, a partir de ese momento, en esa economía, gracias a ese mayor nivel de desarrollo, acabaría teniendo o registrando un peso decreciente de las economías del sector manufacturero. Un proceso que además haría que cuanto mayor fuera el nivel de desarrollo de las economías, menor fuera el peso del sector manufacturero. En otras palabras, que las economías más desarrolladas, más avanzadas o menos desarrolladas, precisamente estarían caracterizadas por un menor peso relativo de las manufacturas, por el hecho de que el porcentaje de empleo manufacturero respecto al empleo total sería más bajo y porque el porcentaje de la producción manufacturera respecto a la producción total también sería eh, eh, decreciente. Y esto, pues como recojo ahí en la transferencia, como afirmaban Rawson y Wells, vendría a ser un síntoma o un sinónimo de un proceso de desindustrialización positivo. Porque en este caso hay que tener en cuenta que aunque el peso de la manufactura sigue siendo menor o es menor, esto no tendría, al ser un proceso natural, no tendría un efecto negativo ni sobre el resultados en materia de empleo, ni sobre el crecimiento económico de esos países. Es decir, las economías seguirían creciendo, aunque tengan un menor peso en las economías desarrolladas, aunque el peso de la industria manufacturera vaya siendo menor. El problema con lo que nos encontramos es que en los últimos años están abundando los estudios que precisamente, sobre todo como ya comentaba al principio, muchos de ellos centrados en economías emergentes y en desarrollo, incluso la mayor parte de los estudios afirmando que es un proceso, en algunos casos llegan a plantear que es casi un proceso exclusivo de ciertas economías o de ciertas regiones, como puede ser la latinoamericana, las latinoamericanas, en las cuales existe un proceso de desindustrialización que se denomina como temprana o prematura. ¿Con eso qué quiere decir? Con eso lo que se viene a apuntar es que en estas economías, antes de que tengan un desarrollo intermedio, que serían economías de renta media o como mucho de renta media alta, antes de llegar a un estadio de desarrollo de un nivel de renta per cápita que las equipare a las de las economías más desarrolladas, sin embargo, la industria empieza a crear. El peso de la industria empieza a disminuir. Y en estas circunstancias, como se produce un proceso de desindustrialización cuando no son economías desarrolladas, lo que ocurriría es que esa desindustrialización temprana podría tener un efecto negativo en el crecimiento y en el desarrollo económico de estos países a largo plazo. De hecho, lo que se viene a comentar es que se podría llegar a una situación en la cual esas economías podrían caer en lo que se conoce como la trampa de renta media. Estarían atrapadas en una situación de desarrollo intermedio y que impediría que convergieran, que siguieran avanzando y aproximándose a las economías más desarrolladas. E incluso, llegado al caso, podría suponer hasta una ampliación de la brecha con respecto a las economías desarrolladas. Con lo cual tendría en ese sentido un efecto negativo.
De hecho, como se observa en la gráfica, lo que se viene a plantear precisamente, hay estudios de Rodrik, etcétera, etcétera, que esto se está produciendo, incluso si miramos en el eje horizontal de desarrollo económico por el renta per cápita, hay países en los cuales se estarían desindustrializando antes de llegar a lo que sería el nivel de el nivel de renta que les permita ni siquiera aproximarse a los niveles de renta de las economías avanzadas. De hecho, la mayor parte de los estudios lo que vienen a plantear es que, bueno, este fenómeno, que parece que es una constatación de una realidad como es el de la desindustrialización temprana y prematura, sin embargo, sería un fenómeno que normalmente todos los estudios apuntan a que se produciría exclusivamente en las economías en desarrollo, en ciertas economías emergentes. Y que en las economías desarrolladas, pues bueno, no se tiende a no abordar este tema, porque en el fondo, probablemente el supuesto implícito que se hace es que en estas economías si la industria pierde peso, es precisamente porque es un resultado natural, consustancial, al hecho de que de per se son economías desarrolladas. Y que ese descenso en el peso de la industria en estos países no tendría un efecto negativo. Por lo tanto, por ejemplo, eso querría decir que si en Europa hay un menor peso o se registra un menor peso de las industrias, esto no tiene por qué afectar negativamente a los niveles de actividad económica, al crecimiento e incluso al propio nivel de desarrollo de las economías europeas, de estas economías avanzadas. Sin embargo, a nuestro juicio, esta visión, este planteamiento, pues no deja de tener una serie de problemas o incluso de limitaciones. Uno de ellos es que normalmente estamos centrando siempre, o se centran este tipo de estudios en la hora de analizar el comportamiento del tamaño de la industria manufacturera, pero siempre en términos relativos. Estamos analizando, por tanto, cuál es el peso que lo que le ocurre, las implicaciones de que se produzca una caída en lo que sería el porcentaje del empleo manufacturero respecto al empleo total o de la producción manufacturera de la evolución respecto a la producción total. Y sin embargo, también al mismo tiempo plantea que en las economías, en las economías avanzadas, aunque el peso relativo de la industria esté disminuyendo, sin embargo, el tamaño absoluto, el valor absoluto del empleo y la producción sigue creciendo, lo cual permite que en las manufacturas puedan, aunque tengan un peso menor, puedan seguir actuando como motor del crecimiento en las economías avanzadas. Es decir, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que en estas economías seguimos estando, por supuesto, que la producción manufacturera crece, por ejemplo, pero como crece más la de los servicios, pues el peso de la producción manufacturera cae. Y eso, sin embargo, corre el peligro, que luego ya veremos que es un proceso que se desarrolla en ciertos países europeos, por ejemplo, de que excluye la posibilidad de que el peso de las manufacturas no esté cayendo exclusivamente en términos relativos, porque crezca más la producción o el empleo de los servicios, sino que está excluyendo la posibilidad de que el proceso de industrialización se produzca porque lo que esté cayendo es el valor, el tamaño absoluto de la producción manufacturera o porque esté produciéndose un descenso en el número de trabajadores en la industria manufacturera. Y no tiene en cuenta cuáles podrían ser los potenciales efectos o las potenciales consecuencias de que la desindustrialización se produzca, repito, porque se produzca una caída en la producción de la industria manufacturera. De hecho, si esto es así, lo que viene a plantear la posibilidad es de que en economías, incluso en economías avanzadas, pueda existir un proceso. Si en las economías avanzadas es un poco complicado hablar de desindustrialización prematura, sí que podríamos hablar de una desindustrialización negativa y de un proceso de desindustrialización negativa que puede afectar negativamente a la situación de la económica de esos países, al afectar a su crecimiento a largo plazo e incluso a su posición relativa respecto al conjunto de economías. Es decir, no sería, a veces puede ocurrir en el caso más extremo que una economía más avanzada, una economía considerada como avanzada o como desarrollada de renta alta pueda pasar o pudiera llegar a pasar a situarse en un estadio que podemos considerar como
economía de renta media alta, por ejemplo, o economía desarrollada, o que probablemente sería lo más razonable, que es posible que siga siendo una economía desarrollada, una economía de renta alta, pero que su posición respecto a las economías de renta, al resto de economías avanzadas o de renta alta, vaya disminuyendo. Y por lo tanto se esté alejando de las economías más ricas, que como luego ya veremos, esto sí que es algo que se está detectando en Europa. De hecho, quizás igual es posible verlo de forma más clara si observamos este gráfico. En el gráfico lo que vemos es que en el gráfico en negrita lo que estaría planteando es que el proceso de desindustrialización natural lo que plantea es que precisamente, aunque se reduzca el tamaño, el peso de las manufacturas, la economía sigue avanzando en su proceso las economías siguen avanzando en su proceso de desarrollo económico. Si lo identificamos con el PIB per cápita, las economías seguirían incrementando su nivel de renta y seguirían alejándose del umbral para ser consideradas como economías avanzadas. Pero, sin embargo, también, como se observa en la línea roja, por así decirlo, lo que podría ocurrir es una desindustrialización negativa, en la cual el proceso de desarrollo puede revertirse. Y en la cual lo que ocurriría es que si nos damos cuenta y observamos cuál sería el comportamiento, a medida en la cual el peso de la industria pueda ir cayendo, el nivel de desarrollo de estas economías tiende a revertirse, tiende a reducirse y se aleja de las economías más avanzadas al tiempo a la par que se aproximan las economías de renta alta, media, o incluso se empieza a aproximar a las economías que tienen o al umbral, al nivel mínimo de renta que permite a una economía considerarla como avanzada. Es decir, y en ese caso, si nos damos cuenta, esto puede tener un efecto, tendría un efecto negativo sobre sobre la situación económica de esa economía. Teniendo en cuenta este planteamiento, esta posibilidad, precisamente es lo que tratamos en nuestro estudio, es precisamente de investigar, utilizando los datos de los países europeos, que ahora veremos relativamente para ver qué es lo que está ocurriendo, es intentar dar respuesta a esos interrogantes que hemos planteado, es decir, cómo medimos, por ejemplo, un proceso de industrialización a través del empleo, del valor añadido. Eso es algo que tendría que ser así, pero el problema que planteamos es que en ocasiones no solo basta con analizar el comportamiento de esas variables en términos absolutos, sino que hay que también analizarlas en términos relativos, en porcentaje del valor añadido bruto total, de empleo total, pero que también hay que analizar cuál es la evolución absoluta de esas variables. Y en este caso también, como nos estamos centrando en el caso de los países europeos, lo que tendríamos que analizar es si ese proceso de desindustrialización que se registra en muchos países europeos, en primer lugar, es generalizado, es general, hay excepciones, y si lo que estamos observando es que efectivamente, como plantea la hipótesis natural, la desindustrialización en Europa se estaría produciendo en los países más ricos, los más avanzados, y en los menos desarrollados, pues es posible que la industria siga creciendo. También lo que nos planteamos es otro interrogante, es si esa dinámica del sector manufacturero está afectando o no la posición relativa de los países europeos, a su posición dentro de los países, dentro de su estado y nivel de desarrollo relativo. Y también un aspecto, una cuestión clave que también la centramos es si en realidad ese proceso de existir, el proceso de desindustrialización en Europa, se produce por una causa natural, que podría ser el hecho de que las economías europeas son economías desarrolladas, o está relacionado con otro tipo de factores, que pueden ser precisamente no ser exógenos y externos a los países. Entonces, para dar respuesta, muy brevemente, porque a mí son datos, no voy a extender mucho. Lo que hemos hecho es analizar cuál es el comportamiento tanto del empleo como del valor añadido, como de la producción industrial en Europa. En el caso del empleo, pues hemos cogido los datos disponibles para tener una fuente que sea más o menos común a todas ellas, los datos que plantea Eurostat, la Oficina de Estadísticas Europeas, y hemos analizado cuál es el comportamiento del empleo manufacturero y de respecto al empleo total, con datos que van desde el año 60 hasta el año 2022.
no hay algunos países, para algunos países no hay datos el mismo periodo. Entonces, lo que hemos hecho es, además, como son, si se da cuenta, casi 30 países, hemos agrupado los datos en función, en este caso, por países, en función de que tengan periodos de tiempo que sean más o menos homogéneos para poder hacer una valoración que pueda ser más o menos correcta. Y en este caso, los datos que presentamos, por ejemplo, aquí son de esos 30 países en donde analizamos el comportamiento, el peso del empleo manufacturero, el porcentaje del empleo total. Esto es empleo en las manufacturas como porcentaje del empleo total. Y lo tratamos de analizar precisamente para la hora de identificar si hay o no un proceso de desindustrialización. Y la conclusión a la cual llegamos es que si observamos cuál es el comportamiento, con independencia del país que queramos, observamos, el proceso es más o menos común y generalizado a todos ellos. Es decir, lo que estamos detectando se detecta es que efectivamente da igual cuando empieza el periodo, pero en las últimas décadas el peso de las manufacturas, el empleo manufacturero está perdiendo peso respecto al empleo total, lo cual podría ser en ese sentido una señal de que efectivamente se está produciendo un proceso de desindustrialización en Europa. Esto, que puede ser así, es un fenómeno generalizado, sin embargo, no quiere decir que el efecto del comportamiento sea el mismo en todos los países. De hecho, hemos cogido, y aquí tenemos la gráfica, cuál es lo que ocurre entre el 95 y el 2022, porque es a partir hemos cogido el 95 porque en el 95 hay datos para todos los países. Y si observamos cómo ha evolucionado el, el peso del empleo manufacturero en porcentaje del PIB, en términos porcentuales, en esos ya casi 30 años, pues lo que observamos es que se ha producido un descenso del empleo, del porcentaje del empleo generalizado. Pero esto es importante, con notables diferencias. Van desde casi un punto que ha bajado en un punto porcentual en Chequia hasta los más de 16 puntos de descenso del peso relativo del empleo en Malta. Hay diferencias, pero sí que es cierto que es un empleo general, es una situación generalizada. De hecho, como tenemos ahí, tienen en el dato, por ejemplo, en el año 1995, el empleo manufacturero superó el 20%, al menos el 20% del empleo total en 13 países. Hace 2 años, que son los últimos datos disponibles, el empleo en las manufacturas solo superaba el 20% tan solo en 3 países. Lo cual quiere decir, evidentemente, que hay una pérdida de empleo en el sector y una menor importancia del empleo manufacturero. Ahora, lo que no sabemos muy bien es, hasta ese punto, para la hora de valorarlo, es si esto se ha producido porque haya caído el empleo de las manufacturas o porque lo que se haya producido es un mayor aumento en el empleo en los restos de servicios. Entonces, para ver un poco, para poder valorar si o no en Europa un proceso de desindustrialización economía natural, pues lo que hemos hecho es valorar precisamente si se ha producido o no un descenso en el número de trabajadores ocupados, el número total de trabajadores que están trabajando en el sector manufacturero. Y entonces lo que hemos hecho en esta gráfica, lo que tenemos es cuál es la evolución de cómo ha variado el empleo entre el año 95 y el año 1992, perdón, en el año 2022, en estos 27 años. Es el cálculo muy simple, es dividir el empleo del año 22 entre el empleo de 2015 y multiplicarlo por 100. Si el empleo está por encima, el dato es por encima del 100, quiere decir que ha aumentado el empleo en estos 20 años, 27, casi 30 años. Si es menor que 100 es que ha disminuido. Y aquí es donde observamos que hay diferencias entre todos los países, porque lo que observamos es que el empleo ha aumentado, aunque sea poco, en 4 países, se ha mantenido prácticamente en Austria, porque es el 90 y tantos, 99%, con lo cual es prácticamente el mismo empleo, pero en los otros 26 se ha caído. Y ha caído de forma muy notable en algunos de ellos. Fijémonos que la parte derecha del gráfico, en el caso de países como Rumanía o el Reino Unido, empleo manufacturero en el año 22 es apenas el 60% del empleo que existía en el año 95. Es decir, el número de trabajadores ocupados en la industria manufacturera ha caído casi en un 40%. Entonces, y eso es algo que es importante porque se están produciendo comportamientos que son muy similares en economías que no tienen un nivel de desarrollo similar. Y el caso más claro lo vemos con estos dos últimos países que hemos analizado,
La caída del empleo es prácticamente la misma en el Reino Unido que en Rumanía, y el nivel de desarrollo de Rumanía está muy lejano. De hecho, ni siquiera sería una economía avanzada, un país de renta alta, está muy alejado del que puede tener el Reino Unido. Luego, esas circunstancias lo que hacen es que sea difícil el que en un momento dado podamos decir joder, que en Europa se está produciendo un proceso de desindustrialización, puede ser prematura o no, y que sea generalizado. Porque hay, ¿no? Los resultados son muy diferentes entre, si observamos el comportamiento del empleo entre los distintos países. Y como el comportamiento es también distinto entre países que tienen diferentes niveles de desarrollo, sí que lo que cabe apuntar es que puede existir otro tipo de factores que pueden tener de ser nacionales y que pueden estar detrás de ese comportamiento, de ese menor peso de la industria manufacturera o del mayor peso que también le estamos observando. Porque además hay que tener en cuenta un hecho, y es que si volvemos otra vez a los gráficos anteriores y observamos cuál es el comportamiento del empleo, del peso del empleo en todos estos años, en todos estos periodos, en todos ellos, en muchos de ellos lo que podemos observar si nos fijamos es que incluso en la última década, en muchos de los países, el empleo manufacturero ha aumentado. Es decir, los datos, el dato agregado, lo que nos refleja es un descenso del empleo manufacturero en el año 2022 respecto al año 95. Pero la situación es que en el caso en el cual, cuando vamos, podemos analizar, analizamos ese periodo en subperiodos de tiempo, los resultados son distintos. Porque de hecho lo que se observa simplemente gráficamente es que en la última década en muchos países el empleo manufacturero ha aumentado. Y es por ello porque lo que hemos hecho es, bueno, analizar cuál es el comportamiento del empleo manufacturero dividiéndolo en tres periodos. Entre el 95 y 2007, antes de la crisis financiera, que luego ya veremos por qué lo mencionamos, porque es importante a la hora de analizar el valor añadido bruto, durante la crisis financiera, entre el periodo y la Gran Recesión, que en Europa viene a ser entre el año 2008 y 2014, y a partir del 2015, después de la Gran Recesión. Y lo que observamos es el siguiente dato. Si observamos en azul sería el comportamiento del empleo entre 1995 y 2007. En rojo, durante la Gran Recesión, y en el 2015 y 2022 está en verde. Y la primera conclusión que llegamos es que si nos damos cuenta, antes de la crisis existía un comportamiento dispar de la evolución del empleo, porque había países en los cuales el empleo estaba disminuyendo y otros estaba aumentando. Durante la crisis financiera, el periodo de la crisis financiera, en realidad lo que ocurre es que en todos los países el empleo manufacturero cae, salvo en un país, es la única excepción, que es Alemania. Solo en Alemania se produce un aumento del empleo manufacturero en el periodo 2008-2014. Y a partir del año, de nuevo, 2015-2023, resulta que el empleo vuelve a aumentar en 23 países y solo disminuye en 7. En Bulgaria, en Finlandia, Noruega, Rumanía, Suecia, Suiza y Reino Unido. Entonces, lo que estamos pudiendo comprobar es que buena parte del comportamiento del empleo y de que podemos estar hablando de un proceso de industrialización, en realidad estarían directamente relacionados probablemente con los efectos que ha podido tener sobre el empleo. Ahí no lo hemos analizado, pero sí que no deja de sorprender y luego lo conformaremos con el caso del valor añadido de que en la mayor parte de los países europeos el impacto de la crisis financiera, que fue generalizado a todos los países, sin embargo, no sabemos muy bien por qué, pero ha tenido un mayor efecto sobre la industria y sobre el resto de sectores. Con lo cual, en buena parte, el proceso de industrialización en Europa puede estar explicado no como un proceso natural, sino probablemente como un fenómeno generado a consecuencia de la crisis financiera. De hecho, cuando observamos cuál es el comportamiento de las manufacturas, lo que vamos a hacer, vamos a descubrir es que el resultado es muy parecido, adelantándonos. En este caso hemos analizado el valor añadido bruto manufacturero en 31 países, que son 30 más Serbia, que ahora tenemos datos, hay datos para Serbia, por lo cual se puede meter.
Y entonces lo que hemos hecho es, bueno, pues analizar en varios pasos cuál es la evolución del valor añadido bruto en las manufacturas, ver en qué países se ha podido producir un proceso de desindustrialización, si ha disminuido el peso de las manufacturas y tratar de analizar si el menor peso de la caída del peso de las manufacturas se debe a que ha crecido más el valor añadido bruto de otras actividades, como los servicios, o a que la actividad o a que la producción manufacturera ha caído. Lo cual estaríamos hablando de esa, según sea el caso, una desindustrialización temprana, prematura, o si queremos denominarla como verdadera, o perdón, como negativa. Y aquí en este caso volvemos a encontrarnos con otro problema, que viene un poco a poner en tela de juicios a esos estudios que plantean que el proceso de desindustrialización es un fenómeno natural. Porque es que lo que encontramos no es un patrón de comportamiento único, sino varios patrones diferentes. Es decir, y esto plantea la duda que hay que tener cuidado con cómo analizamos el comportamiento de la existencia de un proceso de desindustrialización, porque si nos centramos en lo que es el empleo, resulta que los datos de empleo más o menos es parecido en todos los países, pero lo que vamos a ver es que el comportamiento de la producción industrial es muy diferente entre distintos países. Y además, en grupos de países que a su vez son muy heterogéneos, que estamos incluyendo en algunos casos, para entendernos, economía, tanto países de la antigua Europa del Este como países de la Europa Occidental, países muy desarrollados, en términos relativos, muy ricos, con países que tienen un menor nivel de desarrollo. Porque lo que hemos podido detectar son 6 grupos de países. En unos en donde el valor añadido bruto, el peso de las manufacturas aumenta, que son los que tenemos recogidos. Y además aumenta de forma significativa. En otros en los cuales se produce un aumento, pero muy pequeño, menor. Prácticamente podemos decir que se mantiene. En otros países en los cuales hay una disminución continua y permanente de lo que es el peso de las manufacturas. Ocurriría pues en Croacia, Francia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Serbia, España, Reino Unido. Luego tendríamos un cuarto grupo en los cuales la industria, el peso de las manufacturas cae hasta alcanzar un suelo en un año determinado, a partir del cual puede otra vez a aumentar, aunque no recupere el valor inicial. Y otros, precisamente, lo que ocurre es el proceso contrario. El peso de las manufacturas aumenta, pero a partir de un año determinado empieza a disminuir, que sería el caso, por ejemplo, de Finlandia, Grecia, Hungría, Polonia y Portugal y Rumanía. Y luego, como no podría ser de otra manera, tenemos el caso de Italia, que los italianos son así muy suyos y es un comportamiento excepcional que lo hemos aislado porque no tiene reflejo en lo que ocurre en ninguno de los otros países. Entonces, si observamos el comportamiento de cada uno de estos países, aquí tenemos la evolución del peso del valor añadido manufacturero. En este caso, repito, es el porcentaje respecto al porcentaje del valor añadido bruto en los países Austria, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Lituania y Eslovaquia, que se caracterizan, ¿por qué? Porque en todos ellos hay un aumento continuo del peso de las manufacturas. Y esto es importante tener en cuenta que son países que tienen niveles de desarrollo muy, muy dispares. No es lo mismo, desde luego, el caso de la economía bulgaria que, por ejemplo, que un país como Dinamarca. O comparando Estonia o Eslovaquia con, por ejemplo, Austria. Pero en todos ellos resulta que nos ocurre un fenómeno parecido a lo que ya habíamos detectado en el caso del empleo. Y lo hemos remarcado ahí con la elipse. Es que en todos ellos la crisis financiera hace que caiga el peso de las manufacturas. En la actividad económica en el año 2008, 2007, 2008, 2009, dependiendo de los países, hay un brusco descenso, aunque sigue aumentando, luego posteriormente hay un freno, a una disminución del peso de las manufacturas. Y es importante el tener en cuenta que, como vemos, salvo Bulgaria, esto ocurre en países que tienen renta alta. No solo lo vemos ahí el término de la renta per cápita, es que para analizarlo, lo que hemos comparado es, en la columna de la derecha, es qué representa la renta de per cápita de ese año respecto no al umbral de renta que determina el Banco Mundial, sino para hacer algo que pueda ser más lógico, teniendo en cuenta que hablamos de renta alta, es a la renta media, al promedio de renta de todos los países de renta. Y así un poco estamos comparando cuáles son las situaciones de cada uno de ellos. Entonces, en todos ellos, curiosamente, la mayor parte de ellos, sobre todo que además son de renta alta, salvo Bulgaria, en todos los países aumenta el peso
de las manufacturas y en todos ellos, a diferencia, es decir, no hay un proceso de desindustrialización natural y en todos ellos además tiene una particularidad, que el aumento en el peso de las manufacturas no solo viene acompañado de un aumento en la renta per cápita, sino que el porcentaje de la renta per cápita de estos países con respecto a la renta promedio de los países de renta alta va aumentando. Es decir, que se produce en este caso un proceso de avance los procesos de crecimiento y de desarrollo. De hecho, países que tenían antiguamente, que eran considerados como países de renta estándares media alta, como son Chequia, Estonia, Lituania y Eslovaquia, acaban convirtiéndose en países de renta alta. Es decir, es un proceso que afecta positivamente tanto a las economías menos desarrolladas como a las economías españolas, perdón, europeas más desarrolladas. Lo cual ya permite concluir que efectivamente que las manufacturas están actuando como un motor del desarrollo económico en estos países y desde luego no se constata que el proceso de desindustrialización sea un fenómeno natural. Tiene que tener en cuenta que si observamos los datos, por ejemplo, de Dinamarca, bueno, es un poco un caso un poco particular, pero es que, por ejemplo, si observamos el caso de Irlanda, es que Irlanda llega a tener un nivel de renta per cápita, PIB per cápita, que supera el doble de los países. O que ese mismo proceso ocurre, por ejemplo, en el caso de Austria, que tiene una renta media, una renta per cápita que es, pues, está por encima de la media de todos los países de renta. Algo similar ocurre cuando analizamos el caso del Grupo 2, en los cuales, bueno, son países que, salvo Eslovenia, son todos de renta alta y que en principio, bueno, se registra un pequeño aumento entre el periodo inicial y el final de mucho menor, como tenemos recogido en la tabla, que lo que ocurre en el resto de países anteriores. Pero, sin embargo, en todos ellos te resulta que lo que ocurre es el mismo, un proceso muy similar, en el cual a principios de los 90 hay una especie de caída del peso de las manufacturas, vuelven a aumentar en la década de los 90 y se produce una caída muy importante en estos países del peso de las manufacturas durante la crisis financiera, que luego vuelve otra vez a recuperarse. Es decir, en todos ellos, si pudiéramos hacer abstracción de lo que, si no hubiera ocurrido la crisis financiera, probablemente la senda, el tamaño de las manufacturas hubiera seguido creciendo y hubiera estado en un estadio similar a las de las economías del grupo 1. Y esto es algo que en este caso ocurre tanto en una economía de renta media como puede ser la eslovena, como en economías todavía mucho más avanzadas, como pueden ser las suecas o de la sueca o la suiza. Es decir, en resumen, si observamos que lo que ha ocurrido en estos 11 países, pues es que la conclusión a la que llegamos es que no podemos hablar de un proceso de desindustrialización natural sino que hablamos de un proceso de industrialización que ocurre en países muy dispares, lo cual quiere decir que debe haber otro tipo de factores de carácter nacional, como pueden ser las estructuras productivas, los factores institucionales o las políticas públicas que están influyendo, haciendo que en estos países las manufacturas no solo no pierdan peso, sino que incluso lo aumenten. Y además, también en todos ellos se constata que precisamente el mayor peso de las manufacturas se asocia con un mayor crecimiento económico, con el hecho que su renta va avanzando en respecto a la renta promedio o superando la de los países de renta más alta. Con lo cual, lo que sigue demostrando es que las manufacturas siguen jugando ese papel clave como motor del crecimiento y del desarrollo. Y lo que también de nuevo observamos es que también nuestra conclusión es que hay un fenómeno que es común a todas ellas, y es que la crisis financiera de 2007-2008 tuvo un efecto muy negativo en la industria manufacturera europea. Este comportamiento, como hemos dicho, lo que ocurre es que no es generalizado a otros países. Hay otros países en los cuales podemos observar que hay un continuo descenso del valor del peso de la producción manufacturera, que son los que tenemos. Bélgica, Croacia, Francia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Serbia, España y Reino Unido, en todos ellos registran un proceso, se registra un proceso claro de desindustrialización. Unos países en los cuales, pues salvo las excepciones de Croacia y Serbia, eran todos países de renta. Y en estos países, lo que se comprueba además a la hora de analizar cuál es su estado de desarrollo es que, por ejemplo, en los países de renta alta, como puede ser Bélgica y Reino Unido, la desindustrialización resulta
en un descenso en su renta relativa per cápita. Siguen teniendo una renta que está por encima de la del promedio de los países de renta alta, pero es cada vez menor. Pero el caso probablemente más, de comillas, sangrante es el caso de Francia. Es que en Francia la caída del peso de sus manufacturas hace que su renta per cápita sea menor que la renta per cápita media de los países de renta. Es decir, están perdiendo una posición relativa. Y que incluso, por ejemplo, otros países como España, por poner el caso, pues lo que sigue siendo una renta alta, pero es que pasamos desde el año 80 de tener una renta per cápita del 75% de la renta de los países de la renta del grupo de países de renta alta a que en el 2022 sea solo del 68%. Con lo cual, se está ampliando en este caso el menor peso de las manufacturas, se asocia con una pérdida en su nivel de desarrollo relativo. Ahora bien, ¿por qué puede ocurrir este menor peso? Pues el menor peso relativo puede ser, como ya hemos dicho, porque hay un mayor crecimiento de otros sectores o porque se haya producido un ceso en la producción del valor de la producción. Y observando el comportamiento, sí encontramos con que precisamente de todos estos 11 países, en 4 de ellos, en Luxemburgo, Noruega, en España y en Francia, hay a partir de un determinado periodo que normalmente coincide precisamente con la crisis financiera que hace que el valor de su producción sea menor hoy en día que la que existente hace prácticamente 2 décadas. Es decir, estaríamos hablando de que aquí estos países están sufriendo un proceso de desindustrialización negativa. Es decir, no es que solo que el peso de la industria sea menor, no, es que el valor de la producción industrial es menor hoy que la existente hace prácticamente casi 2 décadas. Y en este caso es el problema ese que vemos, claro, que ese sentido es lo que puede explicar precisamente por qué se ha producido ese efecto negativo tan profundo que han podido tener a la hora de plantear precisamente cómo esos países se han empezado un poco a tener un nivel de desarrollo que empieza a tener una cierta brecha con el resto de las economías más ricas. Y que tiene que ver con este caso, si nos damos cuenta, con el impacto de nuevo de la crisis financiera. El cuarto grupo de países, que darían como 5 minutos aproximadamente, pues estaría explicado, serían 4 países en los cuales la característica es que el peso del valor añadido cae hasta un determinado periodo, en un determinado año, a partir del cual aumenta. Y esto, por ejemplo, ocurre en el caso de Alemania, Chipre, Letonia y Irlanda. De nuevo que estamos hablando también de países que tienen niveles de desarrollo muy diferentes entre sí. Pero donde la característica, sobre todo en Chipre, ocurre más tarde, es que, por ejemplo, a partir del año 2009, el peso de la industria en Alemania y Holanda, que son los países más avanzados, curiosamente empieza a aumentar. Y además de manera significativa, por ejemplo, en casi 3 puntos porcentuales, casi 4 puntos porcentuales en el caso de Alemania. En cualquier caso, lo que estaría ocurriendo es que ese menor peso de la industria, pues también se acompaña de una pérdida en cuanto a su posición relativa. Una pérdida en cuanto a su posición relativa que, sin embargo, una vez que la industria empieza a crecer, empieza a recuperarse. Con lo cual, de nuevo, volvemos otra vez a constatar esa relación que existe entre lo que es el nivel de desarrollo de esas economías relativo y lo que es el peso de las manufacturas. Es decir, la posición relativa empeora cuando la industria cae y mejora cuando el peso de la industria aumenta. Y de nuevo volvemos a encontrarnos con ese papel clave que juega si nos damos cuenta, la crisis financiera. Porque de nuevo, hasta 2007, si comparamos, por ejemplo, el caso de Alemania, es que hasta 2007 hay un menor peso de la industria manufacturera, que hay 1,5 puntos. Si nos centramos en Alemania, en el 2007 y 2009, en esos 2 años, el peso de las manufacturas cae en 3,8 puntos porcentuales del valor añadido bruto, pero prácticamente se vuelven a recuperar casi todos ellos a partir del año 2009, que es cuando aumentan en esos últimos 14 años 3,6 puntos porcentuales. De hecho, esto lo podemos ver más claramente si observamos el valor añadido bruto.
en términos absolutos. Y es que lo que se observa de nuevo es que en todos los países, sin excepción, la crisis financiera hace que caiga, no solo es que caiga el peso de la industria, es que tiene un efecto evidente sobre cuál es la evolución de la producción. Es decir, en todos los países la crisis financiera lo que provoca es que caiga el valor de de la producción manufacturera, pero que luego, curiosamente, tiende otra vez a recuperarse. Y es probablemente esta recuperación la que hace en los últimos periodos que permite entender por qué estos países, bueno, el peso de la industria es menor, pero su posición relativa no ha caído tanto. Y de nuevo, un patrón, pero en este caso también opuesto, se ocurriría pues, en aquellos países en los cuales registramos un aumento en el peso de de la industria, que son los 6 países que tenemos ahí, Finlandia, Grecia, Hungría y Polonia, que aumenta hasta un año a partir del cual se produce ese proceso de desindustrialización. En algunos casos bastante serio, como tenemos ahí, por ejemplo, los datos. Por ejemplo, en Grecia, desde el año 87 del 2022, el peso de la industria ha caído casi 6 puntos. O en Rumanía, desde 2011, casi 5 puntos. Y en algunos casos ese proceso de desindustrialización no solo son en economías de renta alta, sino, por ejemplo, Rumanía es una economía de renta, en este caso, medio alta. Pero lo relevante es que cuando observamos cuál es su posición relativa, en todas esas economías, mientras aumenta, en el periodo en el cual aumenta el peso de la industria, hay ese proceso de convergencia, de aproximación a las economías de renta más alta, que resulta que lo que ocurre es que se revierte cuando la industria empieza a perder peso. Y en este caso, de lo que se produce es precisamente una ampliación, sobre todo en los países de renta más alta, como son Finlandia, Grecia y Portugal, hay un deterioro en su nivel de desarrollo relativo, es decir, se amplía la brecha con los países de renta más alta. Y de nuevo también esto está asociado pues, con el fenómeno que ya habíamos comentado, el impacto de la crisis final. Lo que pasa es que aquí nos encontramos que aquí, curiosamente, si lo que observamos es el valor añadido bruto real, el valor de la producción manufacturera, hay diferencias. ¿Por qué? Porque lo que sí podemos observar es que hay un proceso, entre comillas, de desindustrialización, porque hay un menor peso de la industria, pero, sin embargo, en la mayor parte de estos países, lo que hay es, salvo en Grecia y en Finlandia, es un aumento de la producción de la industria manufacturera. Es decir, es un proceso que no se asocia a una caída en la actividad económica del sector industrial, sino que estaría al menor peso provocado por un mayor crecimiento de la industria, perdón, de las otras industrias que no son la manufactura, sobre todo de los servicios. De hecho, si observamos, la situación no es la misma en Finlandia y Grecia, porque en Finlandia y Grecia en el 2002 la producción manufacturera es casi más de un 20% inferior a la que existía en el año 2007. Lo cual quiere decir que en estos países, es decir, hay una pérdida de peso de la industria manufacturera porque la producción manufacturera ha caído. Con lo cual, en este caso, sí que estaríamos hablando de que estas economías registran un proceso de desindustrialización. Y por último, ya de forma breve, tendríamos el caso de Italia. Y el caso de Italia, precisamente porque lo planteamos, porque el caso de Italia es un caso en el cual pasa por distintas fases que no pasa en ningún otro país. Países en los cuales de repente la actividad y el peso de las manufacturas aumenta, hay periodos de estabilidad, hay periodos en los cuales vuelve a caer por consecuencia de la crisis financiera y luego vuelve a aumentar. Pero lo curioso de la ventaja que tiene de analizar un caso, un país, es que lo que sí se puede observar es la relación tan evidente que existe entre lo que es el peso de las manufacturas respecto al valor añadido bruto total, que es la línea azul, con respecto al nivel de desarrollo, en este caso al porcentaje que supone la renta per cápita en Italia respecto a la renta per cápita de los países de renta alta. En el cual lo que se comprueba es que a Italia, cuando la industria aumenta, el peso de la industria europea, Italia llega a convertirse en un país en los cuales su renta per cápita supera la media de los países de renta alta. Pero a partir del momento en el cual la renta en la industria manufacturera empieza a caer, el nivel de renta per cápita en Italia empieza a estar muy por debajo de la media de los países de renta. Y solo empieza a recuperarse ligeramente cuando el peso de la industria empieza a mantenerse.
¿Qué es lo que hace especial al caso de Italia? Pues lo que hace especial al caso de Italia es que cuando analizamos, dices, bueno, ¿y por esto por qué se produce? Pues que cuando analizamos el comportamiento, el valor de la producción manufacturera, lo que estamos observando es que ese proceso de desindustrialización en Italia se produce fundamentalmente por dos fenómenos. Ten en cuenta que el dato es que el valor de la industria manufacturera igual a 100 es el del año 95. Y lo que observamos es el impacto tan grande que tuvo la crisis financiera en el 2020. Es que para que nos demos cuenta, hay una caída, si nos damos cuenta, de casi en torno a 25-26% de la producción manufacturera como consecuencia de la crisis financiera entre 2007 y 2009. Y hay una caída también brutal en la producción manufacturera pues derivado de la crisis del COVID. Lo cual viene a explicar que en este caso ese proceso aparente de desindustrialización en Italia en realidad estaría más explicado por dos fenómenos, dos shocks externos, exógenos, que son, por un lado, la crisis financiera y, por otro lado, que es algo consustancial también en común al resto de países, y, por otro lado, los efectos de la crisis del COVID, que es lo que explican, repito, sin que tengamos a priori una idea muy clara de por qué, de cómo estas crisis externas afectan a toda la economía, pero especialmente al sector manufacturero. En resumen, y para acabar ya en medio minuto, para no abrirlo más, en realidad, como para conclusión, lo que podríamos decir es que cualquier estudio en este caso, como plantean otros autores, por ejemplo, el propio profesor Oreiro, es que si queremos analizar los procesos de desindustrialización, efectivamente hay que analizar el comportamiento del empleo y del valor añadido bruto, porque observando una u otra variable podemos llegar a conclusiones distintas. Pero que no solo tenemos que analizar o debe analizarse cuál es el peso relativo, sino que es muy importante analizar cuál es el comportamiento de la producción y el empleo manufacturero en términos absolutos y también en términos relativos, que es lo que nos permite en un momento dado poder hacernos una idea si ese es un proceso de selección natural o si es un proceso de carácter negativo. Y que en cualquier caso también, otra conclusión a la que llegamos es que en realidad no podemos decir que el proceso de desindustrialización en Europa sea un proceso generalizado, sino que afecta a determinados países y además a países muy heterogéneos con distintos niveles de desarrollo. Y que en realidad, como tal, un proceso de desindustrialización, de comillas, negativo, tan solo habría ocurrido en un número muy reducido de países, en Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Noruega y España. Bueno, Luxemburgo es un caso distinto porque sobre todo es un país muy dependiente de la actividad del sector financiero. Pero lo curioso es que salvo ese país, con la excepción, en todos los países en los cuales hay un descenso en el valor absoluto de la producción manufacturera, todos ellos registran una pérdida, un descenso en su posición de renta relativa con respecto a los países de renta más alta. Con lo cual, quiere decir que en este caso, pues la industria manufacturera sigue jugando un papel clave en el crecimiento y desarrollo de las economías, no solo en las economías menos en desarrollo, sino también incluso en las economías de avanzadas o de renta alta, como pueden ser las europeas. Y que también en buena parte, cuando estamos hablando de la existencia de estos procesos o estas dinámicas de desindustrialización, hay que tener en cuenta el papel tan importante que pueden generar ese tipo de factores como pueden ser los shocks externos. Porque lo que sí se detecta es que en todos los países europeos, la crisis del COVID en Italia, sobre todo en Italia, que es donde más lo ha sufrido, pero también, por ejemplo, en España, afecta al comportamiento de la industria, pero sobre todo es la crisis financiera global. Y eso abre una nueva parte de un estudio, es decir, abre la puerta al estudio de que en un momento dado tenemos que analizar por qué las crisis financieras no tienen un efecto similar en todos los sectores. Si fuera similar, los pesos de los distintos sectores se habrían mantenido. Y lo que ha ocurrido es que la crisis financiera ha tenido un mayor efecto sobre el sector industria, que es lo que explica también su pérdida de protagonismo relativa, pero también la caída en términos absolutos. Y por lo tanto, en resumen, cuando hablamos de un proceso de desindustrialización, no podríamos o no deberíamos entenderlo como un proceso de carácter natural inevitable, sino que estaríamos hablando de que ese factor es un proceso que en todo caso puede estar explicado o condicionado tanto por shocks externos, shocks de carácter extraordinarios, y también obviamente por cuestiones internas propias de las estructuras económicas, sociales, productivas o de las políticas industriales que se aplican en los distintos países y que pueden estar detrás
de ese comportamiento diferente de las industrias en los países europeos. Entonces, esa sería, luego hemos tenido un poco más de lo que sería deseable, lo que sería el objeto de nuestra investigación y las conclusiones a las que habríamos llegado. Entonces, ahora pues ya doy la palabra al profesor Oreiro y bueno, y quedo abierto a los comentarios o las preguntas que se me quieran hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Jesús Ferreiro. Bueno, tengo muy interesante los datos que nos ha presentado hoy sobre las diferencias entre los procesos de industrialización y de industrialización en Europa. Y a mí, yo estaba pensando un poco mientras presentabas una cosa. Bueno, hay algunos casos, por ejemplo, esta cosa de los países en que la producción industrial ha caído en montante absoluto. Creo que el caso de Grecia se puede explicar más fácilmente. Eh, Hasta donde lo sé, Grecia aún no ha recuperado el nivel de actividad económica que tenía antes de la crisis de 2008. Ujú. Entonces, bueno, como no ha recuperado el producto, tampoco la industria. No me parece que sea Sí. algo así muy difícil de explicar, ¿no? Pero para otros países, por ejemplo, el caso español o el caso francés, que sí, que el producto ya está más alto que el nivel Ujú. de 2007, pues, y hay un descenso de la producción industrial, eso puede significar un proceso de sustitución de importación al revés, ¿no? Ujú. O sea, que se están produciendo en España, en Francia y otros países, Noruega, pues un proceso en que la producción doméstica se está cerrando y se está haciendo más importaciones. Ujú. Entonces, una cosa que sería interesante cruzar los datos es con el balance comercial de la industria manufacturera de estos países. O sea, lo que está Ujú. pasando con el balance comercial. Porque si esto es verdad, entonces probablemente en el caso español el balance comercial de la industria española se está empeorando, o sea, se Ujú. está aumentando las importaciones de bienes manufacturados y reduciendo las exportaciones, ¿no? Y bueno, en el caso español, el efecto sobre el conjunto de balance de pagos se está siendo equilibrado por las exportaciones de turismo, ¿no? En este caso, podríamos incluso hablar de enfermedad holandesa, Ujú. tanto para el caso español como para el Sí. caso de Noruega, ¿no? Porque Noruega también tiene mucho petróleo, ¿no? Ujú. Y está perdiendo industria no solo en términos relativos, pero también creo que eran los países que tenía descenso de la producción manufacturera, ¿no? Ujú. Sí. Entonces es un caso de enfermedad holandesa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sería interesante pues comparar, bueno, hacer pues, una compilación de la evolución de la balanza comercial de la industria de transformación para ver cómo evoluciona el saldo, ¿no? Comercial, se está aumentando, disminuyendo y probablemente en los países en que la producción absoluta de la industria se está disminuyendo, entonces el saldo comercial de la industria se está también disminuyendo o incluso puede se tornar en un déficit comercial de la industria de transformación y esto entonces teniendo sus efectos sobre el balance general de pagos contrabalanzado por, bueno, por exportaciones de productos no manufacturados. En el caso de Ujú. Noruega es muy sencillo, es petróleo, ¿no? Y en el caso de Ujú. España y también de Francia, un poco, pues puede estar siendo contrabalanzado no solo por el turismo, pero también por la exportación de bienes primarios o semi-manufacturados, Ujú. que es el caso del vino, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, que ya he visto yo en algún sitio que la producción de la cantidad física, ¿no? La producción e exportación.
más aún, la exportación de Ujú, vino de Francia, España e Italia ha incrementado muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? ujú, O sea, es algo, o sea, la productividad de la industria de vino en estos tres países ha incrementado mucho, porque la cantidad de tierras continúa la misma, ¿no? Entonces creo que sería algo ujú. interesante. Jesús, ¿puedes sacar tu presentación que quería poner una mía para Sí, vermos una comparación con el caso brasileño, que creo que puede ser interesante? A ver, aquí vamos a ver, muy bien, vamos. Bueno, ¿consigues ver? sí. Bueno, voy aquí a ver Ujú, si consigo un current slide. Bueno, aquí esta pantalla muestra la evolución de la producción física de la industria de transformación en ujú. Brasil, que está en azul, y en mundo. No. Pues en 2002 el mismo nivel 100, o sea, mismo hasta la crisis financiera internacional de Ujú, 2008, la industria de transformación en Brasil, la producción, crecía a un ritmo básicamente equivalente de la industria en el mundo. ujú, Hay esta queda en la forma de V, ¿no? Que es ujú, la crisis financiera internacional, pues la industria en Brasil tuvo exactamente el mismo patrón de comportamiento que tuvo en el mundo, y esto más o menos hasta el fin del año de 2011. Desde entonces, la producción industrial en el mundo sigue creciendo, ¿no? Está casi 30% más elevada a mediados de 23 con comparación a octubre de 2002 en el mundo, pero en Brasil la producción de la industria física, la producción física de la industria de transformación, pues estagnado de 2011 hasta 2014, disminuye en términos absolutos cuando nosotros tenemos la nuestra crisis de ujú, 2014-2016, y desde entonces disminuye y se permanece en un nivel que es un nivel equivalente a de 2004. O sea, la producción física de la industria ujú, brasileña hoy es el mismo de 2004. O sea, en este periodo de 20 años, de 2002 a 2023, la producción física de la industria de transformación se ha reducido, ¿no? Y eso creo que bueno, esto es un patrón similar, pero creo que peor de lo que has enseñado, por ejemplo, con el caso español o otros países que han ujú, pues presenciado reducción de la producción física, ¿no? Antes de esta, a ver, aquí tenía otra, hostia, no quiero enseñar. Sí, ujú, esta lámina, pues te enseña la comparación entre el peso de la ujú, industria de transformación en el mundo, que es el azul más clarito, con Brasil, desde 1970. Aquí es así el desastre brasileño, ¿no? O sea, en 1970 Brasil era un país en lo cual la industria tenía un peso mayor que en el mundo, ¿no? ujú, O sea, bastante superior, ¿no? En el mundo la ujú, industria tenía un 16% del Producto Interno Bruto del mundo, en Brasil era de 21%. Y bueno, llevamos los años 70 incrementando un poquito, manteniendo estable, pero a partir de los años 80, con la crisis de la deuda externa, la década perdida y la liberalización comercial de los años 90, se fue disminuyendo la participación de la industria de transformación de manera constante, en un periodo de 50 años, la industria de transformación en Brasil como proporción del producto se ha reducido prácticamente a la mitad, pero lo más importante aún es que hoy, en los años, la década actual, pues la participación de la industria de transformación en Brasil es mucho menor que la media del mundo. O sea,
No es verdad que el mundo está industrializando, por el contrario, desde Ujú, 2002 la participación de la industria de transformación en el Producto Bruto Interno del mundo incluso ha crecido un poco. Esto es básicamente debido al caso de China, ujú, pero en Brasil no solo continuó el proceso de descenso, como ahora es incluso más baja que la media ujú, mundial. O sea, es un problema bastante grave en el caso brasileño, ¿no? Y claro que esto también está relacionado con nuestra crisis, ¿no? ujú, Esta lámina, pues, muestra la evolución del índice de actividad económica, del PIB, y que tenemos en 2011, en el primer trimestre de 2011, es el peso, el nivel de 100, ¿no? El Producto Interno crece, la economía crece hasta el primer trimestre de 2014, cuando entonces entramos en recesión, ¿no? La recesión va a terminar al fin de 2016, cuando entonces el nivel de actividad económica se estabiliza y empieza a crecer, ¿no? Hasta la crisis del COVID, que bueno, este patrón V es el mismo en casi todas las economías, pero fíjate que la economía brasileña se va a recuperar el nivel que tenía en el primer trimestre de 2014, 8 años después, o sea, en el primer trimestre de ujú, 2022. O sea, ujú. llevamos 8 años de estancamiento. Y claro que esto, cuando comparas esta gráfica con la anterior de la producción física, bueno, claro que estos fenómenos están ubicados, ¿no? O sea, Ujú. la estagnación de la producción industrial en Brasil desde 2014, ¿no? Y descenso desde 2014, pues está relacionada también con el comportamiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Bueno, entonces voy a cancelar esto, stop sharing. A ver, ¿cómo es esto? Stop share. Ok, bueno, era estos mis comentarios. Sí, bueno, de hecho estoy bueno, totalmente de acuerdo con lo que has comentado ahí. Un matiz. En el caso de Grecia, claro, el caso de Grecia podemos explicar de nuevo la pérdida de la caída de la producción manufacturera, porque efectivamente es que hay que recordar que en Grecia el Producto Interior Bruto, a consecuencia de la crisis de la deuda, cae casi un 25, un 30% aproximadamente, lo cual es normal que se traslade a todos los sectores, incluido también la manufactura. El problema está que lo que ocurre es que las manufacturas, de nuevo, que es un poco lo que pasaba también con la crisis financiera. Vamos, no ya con la crisis de deuda, es lo que no se entiende muy bien es por qué, aunque, y de hecho con la gran recesión en muchos de los países, el valor de la actividad económica, el crecimiento fue negativo, con lo cual hay una caída del PIB. El problema es por qué afecta más a la industria que en otros sectores. ¿Por qué le afecta mucho más a la industria que al sector servicios, que al resto del sector servicios? Hay algo que tiene que estar detrás, porque además este es un proceso que es generalizado, es decir, no es que ocurra solo en unos países, es que ocurre en todos, con lo cual probablemente igual puede tener que ver con el tipo, la mayor o menor competencia en otro internacional, el hecho que les puede afectar más el tener mayor endeudamiento. Pero es algo que hay que tener en cuenta y que es una cuestión a observar, porque fenómenos como el de la que estudiamos mucho los postkeynesianos, o aquí estamos estudiando el fenómeno de la financiarización, del incremento de los pesos del endeudamiento, igual el problema que tenemos que tener a la hora de barajar, valorar cuáles son sus implicaciones, es que no es lo mismo, no tiene los mismos efectos tener un nivel de endeudamiento excesivo en una empresa o en el sector servicios que en el sector industria. Probablemente tenga que ver con el hecho de que como hay una mayor competencia, no solo nacional, doméstica, sino también de competencia internacional, en economías en las cuales tengan un mayor nivel de endeudamiento las empresas manufactureras, eso les puede afectar mucho mayor, más a su actividad económica y a su actividad económica a corto y a largo plazo. Porque sí es cierto, es claro, a ver, has comentado el tema del efecto sobre la balanza de pagos. Es que esa probablemente sea una de las vías a través de las cuales pues puede explicar también.
por qué la desindustrialización afecta negativamente a la actividad económica. Y es que en este caso, probablemente igual en principio se puede atribuir a pensar que el nivel de desarrollo lo que tiende es a hacer a disminuir la demanda de bienes manufactureros, el consumo de productos industriales. Pero que aumente la demanda de servicios no quiere decir que disminuya la demanda de bienes industriales. Esta se puede seguir manteniendo y lo que puede estar ocurriendo es que, como bien comentabas, lo que se esté produciendo es un proceso de sustitución de producción doméstica por producción internacional, por importaciones. Y eso hay que tener en cuenta que todo lo que sea aumento de la demanda o que aumente la demanda de importaciones de bienes industriales tiene un efecto negativo sobre la balanza de pagos y por extensión también sobre el nivel de actividad económica y sobre el nivel de crecimiento. Que hay países en los cuales puede ser el caso, por ejemplo, de Luxemburgo, Reino Unido con el tema de los servicios financieros, Noruega con con una posible compensación por parte de la exportación de bienes energéticos, de gas y de, y de petróleo, o Petróleo, de sí. España, por ejemplo, con el tema del turismo, en el cual lo que podemos es, en cierta forma, es compensarlo a corto plazo la menor producción industrial con una mayor producción en ese tipo de actividades. Pero también hay que tener en cuenta un problema. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo claramente en el caso de España. Los efectos a largo plazo no son los mismos, porque los crecimientos de la No, productividad no es el mismo, ni el crecimiento de la renta es exactamente el mismo. Entonces, ese es un problema que nos podemos estar encontrando, por ejemplo, en España, como precisamente, y últimamente que aquí cada vez se destaca más, que hay un problema porque efectivamente ahora que estamos observando que hay una caída muy fuerte también, incluso en estos últimos años, en la actividad económica industrial, hay un problema también que tiene que ver con la calidad del empleo. Y es que la calidad del empleo, aunque si simplemente lo miramos en términos de retribuciones, de salarios, en España y en el resto de Europa es mucho más alta en el sector industrial que no en el sector de servicios. Con lo cual, una caída, una pérdida del empleo industrial viene asociada también a unos menores niveles de ingreso, a unos menores niveles de renta de los trabajadores, de los empleados, de las personas que están ocupadas en el sector industrial, y por lo tanto esto puede tener afectar negativamente a la actividad económica, porque pues, se puede producir un menor nivel de gasto. Y eso lo podemos observar, repito, simplemente porque en Europa en general y en todas las economías, incluso también en España, hay una diferencia sustancial entre lo que son los niveles de ingresos y de crecimiento de la productividad del sector servicios, porque además hay que tener en cuenta una cosa que comentas. Esa enfermedad holandesa, que en nuestro caso podemos tenerla con el caso de lo que puede ser el turismo, es que hay que tener en cuenta que la productividad del sector turístico no tiene nada que ver con la productividad del sector manufacturero, ni los ingresos tampoco, ni la calidad tampoco del empleo. Y eso puede afectar negativamente a la actividad económica. Entonces pasa porque también incluso el tipo de inversiones que tienes que hacer en ser más intensivos en capital o en actividades de I más D más I, hay ciertos sectores en los cuales, como puede ser la hostelería, en lo cual prácticamente es nula. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hablamos en términos agregados de una función de producción, la productividad del capital o de los factores o la productividad total de los factores de algunos de esos sectores de servicios en los cuales basamos nuestro crecimiento no tiene nada que ver con lo que ocurre en el sector de de la industria manufacturera, con lo cual nuestro potencial de crecimiento también va a verse afectado. Y en cierta forma puede acabar ocurriendo a ciertos países que efectivamente que tengas un comportamiento pues muy similar al que has comentado del caso brasileño. De hecho, el caso español es que empieza a ser cada vez más parecido al caso brasileño. Es que en el caso de la economía española nos ocurre algo parecido. Si observamos a lo que es la producción real de la industria, es prácticamente la misma hoy en día que hace 2 décadas, que a principios de la década de los 2000. En algunos casos, dependiendo del año, puede ser incluso menor. Y eso se ha traducido, ¿en qué se traduce? Bueno, pues sí que la actividad económica está aumentando, sí que ha aumentado mucho, pero es que la renta per cápita española hoy en día es menor que la existente antes de la crisis financiera.
lo cual quiere decir que estamos creciendo a un ritmo muy alto, pero que en términos como se suele medir la medición estándar de los niveles de desarrollo, que es no por el tamaño del valor absoluto o del PIB absoluto, sino en términos per cápita de la renta que perciben, me da igual que sean todos los habitantes o los trabajadores, mucho menor hoy que el existente hace varios años, hace prácticamente 2 décadas. Y eso hace que nuestra posición relativa respecto al resto de países se haya deteriorado. Es que, como comentabas, el caso es brasileño, pero por recordarle el caso español, por ejemplo, en España, que disminuye la producción industrial respecto, es bastante menor que la hoy en día, en 2022, con el dato, por ejemplo, que en el año 80, que es cuando el año 80 en el que alcanza el peso de la manufactura en el más alto. En el año 80 la renta española, tengo aquí, le he puesto antes en el dato, era per cápita, era el 75% de la renta promedio de los países de renta alta. Hoy en día es solo el 68%. Eso quiere decir que estamos ampliando nuestra brecha respecto a las economías más ricas de Europa y del resto del mundo. Y eso implica que una economía que en principio, a principios de los 70, 80, estaba creciendo mucho y avanzando hacia una hipotética. Tenemos que recordar que, por ejemplo, antes de la crisis financiera, aquí hoy en día puede parecer un poco a broma o a chiste, pero es que cuando se hablaba de que España iba a formar parte de los países más ricos de Europa, se estaba planteando, por ejemplo, en que íbamos a pasar de un grupo como el G7 a un grupo como el G8, en el cual se estaba planteando, de aquel entonces el presidente Zapatero hablaba precisamente de la posibilidad de que España se acabara convirtiendo en una de las economías más ricas de Europa y que formara parte del grupo de países más ricos o más influyentes. Ya no hablaríamos del G7, sino hablaríamos del G7 más España. Y hoy en día, precisamente lo que hemos observado es que ese proceso no solo se ha frenado, es que se ha revertido. Y hoy en día sería una ilusión plantearte pues, que España pueda llegar a convertirse en una de las economías más avanzadas del mundo y, bueno, ni del mundo ni de Europa, porque es que llevamos prácticamente 2 décadas de cuasi estancamiento económico y algo tiene que estar jugando la industria, porque si fuera una cuestión que fuera puntual propia de un único país, podría decir, bueno, ese es un problema de España o es un problema de Brasil, por ponerlo en nuestros dos casos. Pero cuando estamos observando que los casos de Brasil o de España no son únicos y que esa pérdida de peso de la industria manufacturera afecta a Brasil y a España, España con un mayor nivel de desarrollo que Brasil, pero afecta también a otras economías desarrolladas o en desarrollo, eso quiere decir que tiene que haber un patrón de comportamiento común, es decir, tiene que haber un factor que nos afecta a todos por igual. Y cuando empezamos a analizar el comportamiento de la industria y observamos curiosamente, o no tan curiosamente, que allí donde la industria crece, las economías avanzan en su proceso de desarrollo, pero allí donde la industria cae o disminuye en términos absolutos, ese proceso de desarrollo no solo se paraliza, es que incluso retrocede. Pero quiere decir que sí, efectivamente, que la composición de la actividad económica importa, que no podemos hacer como esos los supuestos tradicionales neoclásicos, como si hubiera un único sector en la economía y que la composición del tejido productivo y del tejido económico y que el peso de las manufacturas sigue jugando un papel clave. Y da igual que estemos hablando de economías de un desarrollo, digámoslo así, intermedio como puede ser la economía brasileña, de país de economías como las europeas, puede ser el caso de España o incluso algo más avanzado, el caso de Francia o de las economías más pobres. Es decir, al final es que la industria importa, importa mucho. Y probablemente no podemos entender ya el proceso de desarrollo y transformación estructural de un país si no tenemos en cuenta el papel de esos factores como puede ser el de la política industrial. Porque si la industria importa, la política industrial también debe importar. No tenemos, no debe ser, no es neutral el que un país tenga un patrón de comportamiento económico en el cual haya una serie de sectores que cobren un protagonismo excesivo, sobre todo a sabiendas de que probablemente los efectos de largo plazo van a ser muy diferentes o no tan positivos como si el proceso de desarrollo hubiera acompañado, por ejemplo, de un aumento en el peso de la industria. Jesús, quería
creo que esta cosa de comparar en los casos brasileño y español puede ser muy fructuosa. Y quería te hacer tres preguntas. La primera es lo siguiente. Eh, ¿Tienes idea de la evolución del costo unitario del trabajo relativo en España en comparación con los otros países? Yo creo que, mira, cuando se habla de desindustrialización, bueno, es porque la industria ha perdido competitividad, ¿no? Frente al mercado externo. O sea, no podemos olvidar, ¿no?, que los últimos 20 años fueran de incremento de la globalización, por lo menos hasta Ujú, la COVID-19, ¿no? Y bueno, China ha sido convertido en la fábrica del mundo, como ya hacía más de 100 años atrás en Inglaterra, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando tuvo la crisis del euro en 2012, yo he hecho o he escrito un capítulo para un libro del grupo de investigación de mi supervisor de doctorado, Fernando Carballo, ¿no?, que era sobre el caso español, ¿no?, ujú, y en la crisis del euro. Y una cosa que yo tenía compilado los datos y cuando comparaba el costo unitario del trabajo en entre comillas, los PIGs, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, España y Grecia, contra Alemania, ¿no?, lo que vi era que si en 1995 el costo unitario de trabajo era la misma base 100 para todos los países, pues de 1995 hasta 2005 el costo unitario del trabajo en Alemania se había disminuido 15%, o sea, estaba en el 85, y en Italia, España, Portugal, Irlanda, el costo unitario del trabajo se había incrementado un 20 o 30%, o casi 35%, como, si no me falla la memoria, fue el caso de Grecia. O sea, significa que cuando hay un incremento del costo unitario del trabajo, que los sueldos crecen más que la productividad, ¿no? Y en el caso brasileño, eso fue muy importante, eso ha sido un factor también importante para la pérdida de la competitividad de la industria brasileña. Cuando ves la serie de costo unitario del trabajo, de 2003 para adelante, es una cosa absurda. O sea, el costo unitario del trabajo, medido en dólares americanos, se ha incrementado más de 60%. O sea, eh, es simplemente no puedes, en un mundo globalizado, no puedes ujú, tener una industria que tenga un deterioro tan grande en situación de costo relativo de la mano de obra, que no es solo sueldos, por supuesto, también ujú. productividad, pero que eso ha sido fatal para nuestra industria en Brasil. Bueno, la segunda cosa es que ¿será que el patrón de deindustrialización en Europa no tiene algo que ver con la respuesta de política económica a la crisis de 2008? O sea, los programas de austeridad fiscal, o sea, que fueron puestos, bueno, a Grecia fue un desastre, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Pero también en España, Italia, ¿no? Estos programas de austeridad fiscal que seguramente han tenido impacto grande en la inversión pública, ¿no? Y la inversión pública es importante porque es algo que pues va a fornecer externalidades positivas sobre la industria de transformación. O sea, si inviertes poco en infraestructura, ¿no?, como es el caso de Brasil ya a 30 años, nuestra industria puede ser competitiva de la puerta de la fábrica para adentro, pero de la puerta de la fábrica para afuera, ¿no? Tiene que, por ejemplo, enfrentar carreteras que son malas, puertos que te cuesta mucho hacer el transporte por buques, o una energía que la tienes pero es muy cara, ¿no? Entonces yo creo que es posible plantear la hipótesis de que los patrones de industrialización en Europa están relacionados de alguna manera con la respuesta a la crisis de 2008, ¿no? Y por fin,
última pregunta, yo creo que sería interesante verificar lo que ha pasado con la inversión en máquinas y equipamientos en cada uno de estos países. Yo he visto hace un par de semanas pues los datos de la economía española, de la tasa de inversión y, bueno, lo específico de máquinas y equipamientos está muy mal, ¿no? O sea que se está estancado o entonces con una caída, una pequeña caída. O sea, la economía española está creciendo, pero la inversión en máquinas y equipamientos no. Pero mira, si la inversión en máquinas y equipamientos no está incrementando, pues el estoque de capital se está envejeciendo, ¿no? Y si estás envejeciendo el estoque de capital, como es nuestro caso acá en Brasil, que la edad media de nuestro equipamiento de capital en la industria es de 14 años, o Ujú. sea, eso significa que la industria de Brasil hoy produce con una máquina que ha sido comprada en 2010, ¿no? ¿Cómo vas a ser capaz de competir en mercados internacionales contra los chinos o los coreanos o cualquiera que sea de Asia que tienen fábricas que acaban de ser hechas, ¿no? Entonces, si no tienes una inversión fuerte en máquinas y equipamientos, no vas a poder tener una industria competitiva y entonces eso explica la industrialización. Y por fin, ahora me acordé de otra pregunta. Eh, España creo que abandonó hacía mucho tiempo, incluso ya en el periodo del gobierno González, las políticas industriales, ¿no? O sea, yo he terminado de leer un libro de una historiadora alemana, ¿no? Sobre el desarrollismo durante el gobierno de Franco, que tenía los planes, ¿no? de desarrollo. eh, y a lo que me parece, que sé yo de la historia española, que así que se hizo la transición democrática y ha ganado el PSOE en 1982, un poco que España ha adherido a los principios del consenso de Washington y que, bueno, esta cosa de desarrollo deja que el mercado se arregle. Nosotros, los socialistas, estamos preocupados solamente con la cuestión social, entonces vamos a invertir en un estado de bienestar social, que de hecho ha sido hecho por el PSOE, ¿no? Pero quizá tenga pasado con España lo mismo que en Brasil. Nosotros en nuestra constitución de 88 abandonamos el estado desarrollista en pro de un estado de bienestar social, ¿no? Eh, y a partir de entonces no volvimos a crecer lo que crecíamos antes. Hemos tenido un estado desarrollista de 1930 a 1980 que tuvo gobiernos autoritarios y democráticos, pero se alternaban estos gobiernos, pero el estado desarrollista continuaba. Pero en 88, con nuestra constitución, rompimos esto y ahora tenemos solo un estado de bienestar social, pero no el estado desarrollista. El gobierno actual dice, tiene una nueva política industrial, que no sé qué, que quiere volver, pero la verdad es que cuando miras el presupuesto del gobierno, es que ves que no hay nada para, casi nada para el desarrollo económico. Claro que hay para gastos de asistencia social. Bueno, esas son mis preguntas y con eso termino. Muchas gracias, José Luis. Mira, has comentado el tema del abandono de las políticas industriales. Eh, y has mencionado el gobierno, el primer gobierno socialista de Felipe González. En aquella época, el ministro de Industria era un miembro del Partido Socialista, que era el ministro de Industria era Carlos Solchaga. Carlos Solchaga, entre otras cosas, pasa a la historia de España por, siendo ministro de Industria, ser el autor de la frase: la mejor política industrial es la que no existe. Entonces, claro, eso que te lo diga un, un personaje, bueno, pues, puede ser, yo creo que lo más parecido sería en ese caso a los ministros que quiere nombrar Trump, pero que el ministro de Industria de un país diga que la mejor política industrial es la que no hace, no existe, es como decir, pues, que la mejor política social es la que no existe, que la mejor política de vivienda es la que nada, es decir, es prácticamente dejar, bueno, la mejor política es que no Jesús, se política. déjame te contar un cuento. Durante el gobierno de Bolsonaro tuvo un director
elegido por él, por Bolsonaro, para el Banco de Desarrollo de Brasil, que decía que la mejor cosa que se podía hacer con el Banco de Desarrollo era cerrar, ¿no? Entonces, ya ves. Cerrar, pero que le sigan pagando a él, me imagino, que sería, no, no cerrarlo del todo, mantenerlo en stand-by. Y en ese sentido sí que es cierto, es decir, es que en el caso de muchos países, y en todo el caso es el caso de España, es que muchas veces hemos confiado en que si lo que queríamos era avanzar en nuestro proceso de crecimiento, desarrollo y bienestar y ganar competitividad, había que tomar otro tipo de medidas. Abandonar el intervencionismo público y en muchos casos, que es un poco lo que fallaba también, pasaba en nuestro caso, era que muchas de las medidas en las cuales se trataba de ganar competitividad era sobre todo modificando el mercado de trabajo. Era reformando el mercado de trabajo, flexibilizando el mercado de trabajo, a llegar a extremos como los de los españoles, y que eso es lo que te permitiría ganar competitividad. ¿Por qué? Porque era, y eso es algo que conecta con unas cuestiones que me has planteado, porque en este caso prácticamente la única estrategia que se pasaba era en una estrategia de que todos los sectores productivos, incluida la industria, fueran más competitivos en la medida que pudiéramos producir más barato. Y producir más barato significaba reducir costes laborales. Porque tú has comentado el tema de los costes laborales unitarios. No me acuerdo de los últimos de tiempo que no lo miro, pero sí que es cierto que cuando entra España hasta la crisis del 2007, la crisis del 2007 hasta la crisis, los costes laborales unitarios en términos reales estaban aumentando más que en el resto de países. Y eso hacía que fuéramos menos competitivos, algo que luego se corrige, porque para estos casos no hay nada como una buena recesión, una buena crisis para reducir este tipo de planteamientos. Lo que ocurre es que sí que hay, en ese sentido, tiene que ver con los costes laborales unitarios, pero tampoco es porque hubiera, y en este caso es muy importante tenerlo en cuenta. La clave yo creo que no es tanto el crecimiento de los salarios y los salarios reales que no aumentaban más, sino la cuestión clave era la productividad. Y nosotros tenemos un problema de costes laborales unitarios porque somos, y esto es importante, somos poco productivos, con lo cual significa que tenemos costes más caros porque nuestra productividad es más baja. Y luego también por una sencilla razón, porque es que no somos capaces de competir con precios altos. Que esto es un poco, para entendernos, es lo que siempre se explicaba de la industria automovilística en España. Nosotros tenemos una capacidad, tenemos una industria automovilística muy desarrollada, pero solo somos capaces de competir produciendo coches de gama baja. Eso significa competir en precios, que lo que nos gustaría es tener la capacidad competitiva. Ahora ya, antes me estoy refiriendo antes de todo el problema de la industria manufacturera, que a nosotros lo que siempre queríamos era tener la capacidad, y yo explicaba siempre a mis alumnos, de tener una industria como las manufactureras y ser capaz de producir BMWs que me cuestan tres o cuatro veces más que los coches producidos en España. Y si además de producir BMWs tengo la capacidad de poder competir como hacen los italianos, y ser capaces de ser competitivos vendiendo coches a más de 100 o a 150.000 euros, es que soy mucho más competitivo, con independencia de cuál es el coste, porque estoy produciendo coches de lujo, coches de gama muy alta, productos diferenciados en última instancia que hacen que la clave precisamente de la competitividad no es los precios, sino que es en todo caso tu capacidad para poder vender más siendo más caro, vendiendo un producto más caro, ser un producto en ese sentido diferenciado. Y eso es lo que creo que no se ha conseguido hacer, porque eso solo se puede conseguir con un adecuado intervencionismo público que señale o que incentive a las empresas a cambiar su modelo de productividad, porque si solo te basas tu productividad en querer pagar menos a los trabajadores, eso al final se va a traducir en una menor productividad. Y siempre tienes un problema, que es que como en la fábula española de haber alguien más pobre que yo, es que siempre va a haber alguien más productivo, que va a Sí, producir barato que sí, tú. eso por Porque supuesto. la globalización lo que ha supuesto es que de repente nos hemos encontrado de bruces con que estamos compitiendo con 3.000 millones de chinos indios, van a siempre, y al menos durante las próximas décadas, van a seguir trabajando, cobrando menos y por lo tanto produciendo un menor coste que lo que vamos a producir nosotros. Y la única forma que tenemos de poder competir es compitiendo en otros productos.
si queremos competir, plantear que el hecho de que vamos a tener una industria en la cual vamos a competir de tú a tú con los chinos, es lo que puede pasar, por ejemplo, en la industria automovilística europea. Si queremos competir en coches, en vehículos eléctricos de gama baja, lo siento mucho, pero tenemos la batalla perdida. Nosotros y incluso la mayor parte de los países latinoamericanos, porque no podemos competir de esa forma. Es No, decir, no. tenemos que tener otras estrategias distintas. Y eso pasa por otro tipo de políticas eh, distintas, que nos hagan precisamente que no sean tan relevantes los costes laborales. Que sí que no nos genere eso de que cada vez tengo que estar con un ojo mirando a decir, mira, no puedo incrementar mucho los salarios de mis trabajadores porque es que si no voy a perder competitividad y eso se va a traducir en menor actividad económica, menor empleo, mayor paro, etcétera, etcétera. Y ese es un problema que yo creo yo creo que otro tipo de factores, como pueden ser las reformas laborales, que está digo, una excesiva flexibilidad que ha conducido a que cambie nuestra estructura productiva, porque de repente lo único que vamos a poder ser competitivos es si somos más baratos o tenemos algo diferenciado. ¿Nosotros en qué somos más baratos? Pues en que ya algo diferenciado, pues en el turismo, por entendernos, de sol y playa, que es algo que no tienen el resto de los países europeos y que nos permite en ese caso ser competitivos y y estar basando nuestro crecimiento como se está ocurriendo en ese tipo de desarrollos. Pero eso es una estrategia de pan para hoy, para hambre, para mañana, porque no podemos mantenerla de forma indefinida. Entonces No, es imposible. tiene que haber un cambio radical que precisamente, claro, bueno, conduzca a otro tipo de producción con otras circunstancias. Claro, comenta, es el tema, por ejemplo, de las inversiones en capital. Aumentar la inversión per cápita en España ha caído, pero claro, tampoco sé si es que está cayendo la industria porque están invirtiendo menos o que está cayendo la inversión porque como está bajando, está disminuyendo el peso La de, industria de la industria, está reduciéndose el peso de las actividades económicas más intensivas en en capital. capital y en conocimiento. Sí, Es que exacto. el tipo de capital y conocimiento que tiene que tener una persona que trabaje en una empresa de componente de automoción, con todos mis respetos, no es el mismo que mi capital. Y el tipo de conocimiento que tiene que tener una persona que trabaje de camarero en un hotel, por muy de 5 estrellas que sea. Y eso quiere decir que en este caso estamos yendo a un modelo de producción mucho más intensivo en trabajo. Y en un modelo de producción en el cual, al ser menos intensivo en el trabajo, genera menos incremento de la productividad. Por eso siempre se decía que la manufactura es un motor del crecimiento. ¿Por qué? Porque es una industria en la cual para ser competitivo tienes que tener mucho más capital, lo cual significa que la productividad del trabajo es mucho más alta y que tienes que ser mucho más también intensiva en conocimiento, con lo cual quiere decir que las actividades, por ejemplo, de I más D más I, tienen que ser mucho más altas que en otro tipo de actividades. Y eso es lo que permite en un momento dado que comentamos, que aunque el peso de la industria pueda ser menor, sigue teniendo un papel capital a la hora de generar ese proceso de crecimiento. Y es algo que si no revertimos la actual situación, pues va a seguir produciéndose. En este caso, no un círculo virtuoso en el cual se produzca ese proceso de aumento del peso de la industria y mejor crecimiento económico, sino que también va a producir todo lo contrario, un círculo vicioso en el cual vamos a ir perdiendo posiciones competitivas, posiciones relativas, niveles de desarrollo, pérdida de peso del sector manufacturero y así sucesivamente. Entonces, es una situación que hay que tratar de revertirla con políticas decididas a apoyar el sector industrial y, como decías también, porque hay una parte que sí estoy de acuerdo contigo, en otras no tanto, eh, que es con gasto público. Y el problema está que hemos tenido, no creo que sea tanto una cuestión de que el gasto público, las medidas de austeridad durante la crisis generan esa pérdida de la industria, porque prácticamente después de que ocurre como ya hemos comentado, y que pasa la situación de la gran recesión, el empleo sigue más o menos aumentando. Cuando se produce la caída gorda, por así decirlo, es los primeros años de la crisis financiera, 2000, de la industria, 2007, 2008, 2009, 2010.
que curiosamente es cuando los países europeos aplican políticas expansivas. Las políticas de austeridad en España, por ejemplo, en el resto de Europa es más tarde, es a partir de 2011-2012, cuando eh, tienen ese efecto de, hacer grandes recortes en partidas de gasto y reducir los déficits públicos. Pero cuando la industria se sufre el mayor golpe es al principio de la crisis, no después. Lo que sí que puede estar ocurriendo, sin embargo, es que es algo que nosotros en algún otro trabajo ya lo hemos estudiado, que probablemente tenga un aspecto fundamental, por lo tanto, no es tanto lo que le ocurre a las políticas de ajuste, sino a la composición del gasto público. A eso que a veces se hablaba, había algunos estudios, antes lo mencionaban mucho más, de la Comisión Europea en la cual hacía informes o hablaba de la calidad de las finanzas públicas. Y cuando hablaba de la calidad de las finanzas públicas, a la hora de ver cuáles son los efectos sobre la actividad económica a corto y a largo plazo, no solo era los desequilibrios presupuestarios, la existencia de un déficit o de un superávit, el tamaño del total de gastos o de los ingresos, sino la composición de los mismos. Porque ahí sí que se planteaba, y que sí había cierto que había diferencias entre países, es que la calidad de los gastos públicos no era lo mismo, la composición del gasto público no era la misma en todos los países. Y quizás una cosa que puede ser común también al caso brasileño y al caso español, es que probablemente lo que hemos optado es por un modelo, no ya probablemente tanto por cuestiones económicas, pero probablemente por cuestiones políticas, en el cual eh, el, la composición de nuestro gasto público, aunque sea de diferente tamaño, puede estar, entre comillas, excesivamente sesgada hacia unos componentes de gasto que no favorecen, por ejemplo, el desarrollo económico, a no favorecer, por ejemplo, determinado tipo de actividades económicas, como puede ser eh, el sector industrial, y sí, probablemente por el contrario, estar excesivamente volcado en determinados tipos de gastos, como puede ser, de comillas, para entendernos, de gasto en protección o en políticas sociales. Y que en unos casos lo que hemos optado es por mantener o por priorizar el gasto social a costa de un menor gasto. Por ejemplo, en actividades como puede ser las dirigidas a el gasto en infraestructuras, el gasto en inversión pública o el gasto, por ejemplo, en determinados tipos de, por ejemplo, políticas incluso sociales, como puede ser, por ejemplo, el gasto en educación. O el gasto, por ejemplo, incluso en medidas activas, lo que aquí denominamos las medidas activas del mercado de trabajo, orientadas a veces a determinados sectores. Entonces, eso yo creo que en este caso puede ocurrir que en España y Brasil ocurra lo mismo. Es decir, tenemos un elevado, y probablemente por cuestiones económicas, sociales, pero también por cuestiones políticas, lo que estamos viendo, por ejemplo, observando es que, por ejemplo, está habiendo un fuerte crecimiento de gasto en partidas sociales, como sobre todo, por ejemplo, es el gasto en pensiones, que está muy bien que aumente el gasto en pensiones y que aumenten las pensiones públicas, pero que el problema lo que estamos observando es que esto viene en paralelo para no generar fuertes desequilibrios económicos en una pérdida de gastos en determinado tipo de gastos, como pueden ser, por ejemplo, pues eso, las políticas de inversiones, en las políticas industriales, en el gasto en inversiones públicas, en el gasto en ciertas actividades de educación, en actividades de ciencia, en políticas de I+D+I. Y de esa forma lo que estás haciendo es recomponer tu gasto público y al ajustar el gasto público, porque políticamente es menos sensible e importa menos recortar un poco el gasto en I+D+I o los gastos en ayudas al desarrollo de determinado tipo de actividades productivas, políticamente es más ventajoso subir, por ejemplo, el sueldo, para entendernos, que se tirar piedras contra mi propio tejado, es más ventajoso subir el sueldo a los funcionarios públicos o aumentar las pensiones o otro tipo de ayudas públicas, pero que a largo plazo puede tener un efecto negativo. Entonces, yo creo que ahí sí que es cierto que lo que también sería otra cuestión a plantear hasta qué punto un modelo de comillas, Estado excesivamente orientado hacia medidas de bienestar social, y cuando digo excesivamente orientado es que está orientado, priorizando el gasto social a costa de ajustar otras partidas de gasto. No, y esto implicaría que decimos, bueno, no, yo no quiero aumentarle los impuestos, y entonces, como no quiero aumentar los impuestos, pues bueno, pues si Lo aumento mismo que las aumentar. políticas sociales
en 3 puntos del PIB, tengo que recortar en otro. Y Sí, al el final ese mismo problema efecto de de Brasil. ajustes en algunos países sí que puede estar generando ese efecto. Por eso Pues comentaba, no Jesús, es tanto que haya un ajuste total de lo cual es el presupuesto, sino que es el problema de que el ajuste siempre se produce sobre determinado tipo de partidas. pues el mismo problema nuestro. Aquí no sé por qué razón si la gente, los políticos creen que la carga de impuestos no se puede incrementar, eh, y que entonces, pues, para que sea posible incrementar el gasto social, que es necesario, porque Brasil es un país, es el segundo país más desigual de toda Ujú. Latinoamérica, por increíble que parezca. Chile es aún peor que Brasil, es inacreditable, pero Chile tiene más desigualdad que Brasil, ¿no? Tiene una renta per cápita un poco más alta, pero es más desigual, ¿no? Entonces, es necesario aumentar los gastos de asistencia social, no sé qué, pero para esto se recorta los gastos de inversión pública, principalmente en infraestructura, los gastos de ciencia y tecnología, ¿no? Eh, y bueno, y sin estos gastos el país no va a volver a crecer, ¿no? Ujú. Entonces, creo que los problemas son bastante comunes. Bueno, pero estamos llegando ya a las 5 de la tarde. Ujú. Jesús, te agradezco muchísimo tu participación. Espero que mis comentarios te Ujú. sido útiles, ¿no? De Y acuerdo. bueno, vamos hablando sobre estas cosas. Hablaremos ya en Roma en enero, cuando nos Ujú. encontramos para la conferencia de Astril, ¿no? E agora tenho que falar em português. Bom, muito obrigado a todas e todos que nos escutaram até este presente momento. O webinário vai ficar gravado no canal do YouTube do Conselho Regional de Economia, né? Lembrando que esta é uma iniciativa conjunta da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, que é liderado por mim e está sediado na Universidade de Brasília e tem o financiamento do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Tá? A todas e todos, muito boa tarde, boas tardes, bonsoir, uh, and see you later. Ok? Jesus, nos vemos. Buenas tardes, Vale, obrigado, muito obrigado. tchau, tchau.